¿Qué tal, raza? ¿Cómo están? Yo soy Marcelo Arteaga y este es otro episodio para Vanguardia Libertaria. México, el país donde copiamos ideas europeas, pero con presupuesto latinoamericano. Hoy vamos a hablar de algo que suena elegante, sofisticado, casi premium. El famoso modelo nórdico. Sí, ese donde todo funciona, todos son felices y el gobierno parece competente. Y claro, hay quienes dicen, ¿por qué México no puede ser como Suecia? Y la respuesta corta es, porque México es México. Pero la respuesta larga es justo lo que vamos a ver hoy. Porque una cosa es decir que se admira el modelo nórdico y otra muy distinta, intentar copiarlo sin entender cómo funciona. Primero lo primero, ¿qué es exactamente el modelo nórdico? No es magia, no es socialismo puro y duro, y definitivamente no es lo que muchos creen. Los países nórdicos, por ejemplo, Dinamarca, Suecia y Noruega, tienen varias características. Muy altos impuestos, amplio gasto social, servicios públicos fuertes, como es en el sector de salud y educación, y muy importante, economías de mercado. Sí, de mercado. Eso significa que las empresas siguen compitiendo, siguen innovando y generando riqueza. O sea, no eliminaron por completo el capitalismo. Solo lo hicieron que pagara muchos más impuestos. El modelo nórdico no se trata de destruir el sistema económico. Se trata de redistribuir parte de lo que ese sistema produce. Pero aquí viene el detalle que casi nadie menciona. Estos países funcionan porque tienen instituciones fuertes, bajísima corrupción, alta confianza social y reglas muy claras. En otras palabras, la gente paga impuestos y el gobierno no se los roba. Concepto súper revolucionario para un país latinoamericano. En Dinamarca, tú pagas impuestos y recibes servicios de primera calidad. En México, tú pagas impuestos y recibes las gracias por su preferencia. Ahora, en México, el discurso político recientemente adoptado tiene varias ideas similares a este programa social o programa gubernamental nórdico. Quiere poner más programas sociales, quiere mayor intervención del Estado y quiere redistribuir la riqueza. Y la narrativa es muy sencilla. Vamos a ayudar a los que menos tienen. Primero los pobres, como dijo López Obrador. Lo cual suena bien. De hecho, suena tan bien que casi nadie se detiene a preguntar, ¿funcionará igual aquí? ¿Es eso lo que queremos para nuestro país? Porque hay un pequeño detalle, un diminuto, casi insignificante. La corrupción en México. En los países nórdicos, los altos impuestos funcionan porque hay confianza. En México, bueno, digamos que la confianza viene con cláusulas y letras chiquititas, casi imperceptibles. Aquí, muchos empresarios evaden impuestos para sobrevivir. Si uno pagara todos los impuestos y siguiera todas las regulaciones, muchos negocios irían a la bancarrota y muchos empleos se perderían. Si el gobierno mexicano administrara más dinero de impuestos, pero no mejora su eficiencia y confianza, lo único que hace es aumentar el tamaño del problema. Un ejemplo muy claro es el Tren Maya, que fue presupuestado inicialmente en cerca de 150 millones de pesos, pero su costo final real supera los 540 millones de pesos. El proyecto tiene
3 descarrilamientos a la fecha y acusaciones de corrupción en los contratos que involucran a la familia del expresidente López Obrador. Ahora, vamos a algo más profundo. Un economista llamado Ludwig von Mises planteó un problema fundamental. ¿Cómo decide un gobierno qué producir, cuánto producir y a qué precio, si controla gran parte de la economía? En el mercado, los precios mandan y mandan señales. Si algo escasea, sube el precio, se produce más. Pero cuando el Estado interviene demasiado, estas señales se distorsionan. Es como querer controlar los precios sin saber cuánto cuestan las cosas que lo producen. Mientras más centralizas decisiones en un aparato burocrático gubernamental centralizado, más difícil es asignar recursos correctamente. Y eso no es ideología, es logística. Pero hay una pregunta más incómoda, que si funciona o no funciona el modelo nórdico en México. La pregunta es si es correcto. La redistribución parte de una idea muy popular. Quitarle más al que más tiene para ayudar a los que menos tienen. Al menos esa es la idea. Y suena justo, suena moral, suena incuestionable. Pero, ¿realmente lo es? Porque hay una premisa escondida detrás de esto. Que el dinero es fundamentalmente de alguien más. Y si este dinero debería estar disponible para otros. Es como si cada mes tu sueldo viniera con una encuesta incluida. ¿Quién quiere decir qué hago con esto? ¿En qué me lo chingo? Si alguien trabaja más, arriesga más, produce más, ¿es moral que pague proporcionalmente mucho más? ¿O por el azar del destino, se ganó la lotería y le cayó mucho dinero? No estamos hablando de pagar impuestos per se en este caso. Estamos hablando de quién debe pagar más y por qué debe de pagar más. ¿Debe pagar más las personas que lo hacen mejor o que por azar del destino pueden tener más dinero? Esto se envuelve usualmente en palabras bonitas, ¿verdad? La idea de la redistribución se envuelve en palabras como solidaridad, justicia social, comunidad, pero rara vez se dice de forma directa. Vamos a quitarle esto a alguien para dárselo a alguien más. La narrativa dice, esto beneficia a la sociedad, nos beneficia a todos por igual, o a todos en general. Pero la realidad más directa es que es una transferencia de recursos económicos de un grupo o de un individuo a otros. Y no siempre a los que más lo necesitan, sino a quienes el sistema decida. Y aquí es donde esto deja de ser teoría y se vuelve política práctica. La narrativa de todos somos una comunidad facilita el justificar el uso del dinero público. Porque en este caso uno no está gastando el dinero o el erario público, está ayudando al pueblo necesitado bueno. Y casualmente, los contratos también ayudan, especialmente los que son de asignación directa a amigos y a parientes. Práctica muy común, es el pan de cada día de nuestro país. Si recibes beneficios constantes del Estado, también está el hecho de que es más probable que apoyes al Estado. No es solo clientelismo, es una fidelización de usuarios. Estás comprando conciencias. Entonces el debate no es solo económico, es más bien moral. La redistribución no crea riqueza, la mueve de las manos de unos a otros. Y esto se queda ambiguo en la narrativa popular del gobierno.
Y cada peso que se mueve sale de alguien y termina en alguien más. Tal vez el verdadero debate no es entre izquierda o derecha, sino entre cooperación voluntaria o coerción disfrazada de virtud. Pero bueno, seguramente todos estos problemas se arreglan subiendo los impuestos y creando el Instituto de la Justicia en Impuestos. Es en este contexto político que nuestro canal toma un lugar. Con este video de instrucción busco dejarle claro algunos conceptos claros. Primero, que México se mueve cada vez a la izquierda ideológica y usan una narrativa colectivista para subir impuestos y la deuda pública. Segundo, que el gobierno no tiene un interés por ser eficiente, y al contrario, entre más se expande el Estado en su control de la economía, ésta se vuelve menos eficiente. Tercero, que considero inmoral que quienes, por suerte o por esfuerzo, deban de pagar más por los servicios públicos. La caridad no es una virtud si uno está obligado a hacerla. Es con esto en mente que queremos arrancar esta nueva temporada de La Vanguardia Libertaria. Y pues aquí estaremos dándole nuestra opinión sobre las noticias de México y el mundo. Pero vamos a retomar esta idea de cómo México debería ser Suecia. Porque mucha gente cree que el modelo nórdico es solo política pública moderna. Como si un día Suecia se despertara y dijera, ¿y si cobramos más impuestos, pero bien? No fue así. Esto viene de mucho más atrás. El, ital- el El igualitarismo en los países nórdicos no nació en el siglo XX. Es el resultado de siglos de historia, cultura y condiciones muy específicas. No es una app que puedes descargar, es más bien un sistema operativo completo. Primero, algo clave que casi nadie menciona. En gran parte de Europa existía el feudalismo. Reyes, nobles y campesinos básicamente atrapados en el sistema. Pero en los países nórdicos eso no fue tan fuerte. Muchos campesinos eran dueños de su propia tierra. No eran siervos, eran independientes. Y esto cambió todo. Porque si tienes propiedad, tienes voz. Y si tienes voz, eventualmente tienes poder político. Básicamente pasaron de trabajar para el señor feudal a quejarse directamente con el gobierno. Eso permitió algo muy raro para la época, la democracia desde abajo. En países como Suecia y Noruega, los campesinos tenían representación política. Sí, campesinos en el gobierno. Imagínate eso en la Edad Media. Era como meter a Reddit en el Congreso. Ahora viene otro factor muy importante, el luteranismo. La idea central era simple, pero poderosa. Todos somos iguales ante Dios. Y en los países nórdicos, eso evolucionó a algo más práctico. Todos somos responsables unos de otros. No era caridad, era un deber social. No ayudas porque eres buena persona, ayudas porque así funciona el sistema. Además, estos países eran muy homogéneos. Una religión dominante, una cultura dominante, pocas divisiones internas. Eso crea algo muy importante, reglas compartidas, expectativas claras y menos conflicto interno. Básicamente todos estaban de acuerdo en cómo estar de acuerdo. Ahora, agrega esto, invierno extremo, poca tierra fértil, comunidades pequeñas. En este entorno no sobrevives solo, sobrevives cooperando. Esto genera una cultura donde la cooperación es obligatoria. La arrogancia es mal vista, el grupo importa más que el individuo. Ahí no es yo soy mejor que tú, es cálmate, todos estamos igual de congelados. Esto incluso se convirtió en una especie de regla cultural, la ley de Jante. Básicamente dice no te creas especial, no te creas mejor que los demás. Es como si toda la sociedad dijera bájale 2 rayitas, campeón. Y todo esto lleva a algo clave, confianza. En los países nórdicos la gente confía en otros porque asume que son similares.
Y si confías en otros, estás dispuesto a compartir recursos, incluso vía impuestos altos. Pagas impuestos sin sentir que te están robando tanto, lo cual en México ya es ciencia ficción. Entonces el modelo nórdico no es solo políticas públicas, es cultura, historia y condiciones muy específicas. No puedes copiar el resultado sin tener el proceso que lo creó, porque intentar copiar eso en otro país sin ese contexto es como querer los resultados sin vivir la historia. Ahora hay otro detalle que casi nunca se menciona. El modelo nórdico no existe en un vacío. No es una isla económica mágica donde todo funciona solo. Está conectado al resto del mundo. Los países nórdicos tienen estados grandes, pero también tienen economías altamente competitivas. Exportan, innovan, compiten globalmente. No puedes tener redistribución sin primero generar la riqueza. Primero haces el pastel y luego decides cómo compartirlo. No al revés, porque entonces solo estás repartiendo platos vacíos. Además, estos países operan dentro de una economía global, donde otros países producen más barato, donde hay comercio internacional y donde el capitalismo sigue funcionando. Parte del bienestar nórdico depende de que el resto del mundo siga produciendo eficientemente. Es más fácil ser generoso cuando alguien más también está trabajando. Empresas grandes, innovación, inversión privada, todo eso sigue siendo parte central del sistema nórdico. No es un sistema que reemplaza al mercado, es un sistema que se apoya de él. No es anticapitalismo, es capitalismo con impuestos premium. Entonces, cuando alguien dice vamos a copiar el modelo nórdico, la pregunta correcta es, ¿también vamos a copiar la productividad, la competitividad y la integración global? Y aquí viene la parte incómoda. ¿Qué pasa cuando otros países intentan copiar algo parecido? No siempre sale igual. De hecho, muchas veces no sale bien. Porque copiar políticas públicas no es lo mismo que copiar contextos. Es como copiar la tarea pero sin entender nada. Cuando intentas implementar alto gasto, alta intervención, redistribución agresiva, sin instituciones fuertes, el resultado suele ser ineficiencia, corrupción y estancamiento. Es como querer correr un maratón, pero empezando por la meta. Los países nórdicos construyeron su sistema después de volverse ricos, no antes. La riqueza no fue el resultado del modelo. El modelo fue posible gracias a la riqueza. Primero generaron dinero y luego decidieron cómo gastarlo. No al revés, como buen latinoamericano responsable. Si inviertes, si inviertes en ese orden, puedes terminar con menos crecimiento, menos inversión, más dependencia y eventualmente menos pastel para repartir. Entonces el problema no es querer ayudar, el problema es creer que puedes saltarte el proceso. En lo personal, yo he llegado a algunas conclusiones sobre el modelo nórdico. Primero, ya que no existe un sentimiento de unidad nacional, no existen bases para programas fuertes basados en la cooperación. Al contrario, la administración actual llegó al poder dividiendo a la sociedad entre fifís neoliberales y chairos socialistas. De hecho, yo tengo la total expectativa de que los servidores públicos harán exactamente eso, servirse de lo público, haciendo contrataciones de asignación directa a cambio de un moche, recibiendo dinero para agilizar un trámite, y en general fomentando lo que en México es el pan de cada día, la corrupción. Dos, que además de las cuestiones prácticas, la verdad fundamental del modelo nórdico es que no está basado en la cooperación, sino en la coerción. Si la gente realmente quisiera donar su dinero a otras personas, no habría necesidad de que el Estado forzara la donación. Los países nórdicos tienen poblaciones muy bien educadas, gracias a su sistema público estatal, y son totalmente capaces de elegir
pagar o no por un seguro social, médico y educativo. El motivo por que el aparato estatal es usado es precisamente para coercionar a aquellos que no quieren pagar. Yo no dudo que la mayoría de los ciudadanos de los países nórdicos sean felices, o que muchos quieran pagar impuestos viendo cómo son en lo general usados para el bien público. Cuestiono la moralidad de un sistema que se basa en la violencia a través del voto popular para conseguir más equidad económica. Hay muchas cosas buenas que se pueden hacer con el dinero ajeno. La pregunta es si es correcto fomentar un sistema de gobierno que toma de unos para dar a otros en contra de su voluntad. La realidad es que aún en estos países existen partidos políticos de oposición que constantemente proponen bajar los impuestos, privatizaciones y un gobierno pequeño. Y la narrativa de izquierda que fomenta la redistribución para ser como los países nórdicos no parece contemplar esta oposición política y sus argumentos. Y tres, que el modelo alternativo al que debemos movernos es uno más individualista, donde uno paga por el servicio que adquiere. La realidad de México es que muchos como yo tenemos la expectativa, si no la certeza, de que gran parte de nuestros impuestos serán robados, desperdiciados, canalizados a través de contratos de asignación directa a empresas que apoyan a la persona que se los da y usados para comprar la lealtad de votantes en la próxima elección. Con esto en mente, la solución no es darle más poder al poder, sino el movernos a un modelo económico donde cada quien es responsable de sí mismo y pagar por los servicios que utiliza. Esto es todo por el día de hoy. Yo soy Marcelo Arteaga. Esto fue La Vanguardia Libertaria. Si te gusta